Bueno, vamos a hablar de lo que fue el fracaso, en realidad del impacto que pudieron haber tenido los medios tradicionales de comunicación en la elección en los Estados Unidos. Una enorme mayoría de los medios a favor de Hillary Clinton, la influencia no fue muy grande, y también las encuestas que tuvieron lo suyo a la hora de no ver lo que es el fenómeno que se estaba dando con Donald Trump. Está con nosotros Luis Costa, sociólogo y director de Cuídate Argentina. Luis, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y también Eduardo D'Alessio, director de consultora D'Alessio Irol. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Que anotan en la lista de fracasos también lo que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Colombia con el proceso de paz. Y desde Estados Unidos se suma Pablo Bokowski, es director de estudios de ciencia y tecnología, y tiene un estudio hecho sobre las predicciones del periodismo, que habla un poco además de un artículo muy interesante que se viralizó mucho, Pablo, acerca de por qué fracasaron los medios. Arranco con vos, Pablo. ¿Qué pasó con los medios y la opinión pública o el electorado norteamericano? Sí, buenas noches, María. Muchas gracias tenerme invitado en el programa acá desde Filadelfia. Mira, yo más que fracaso de los medios diría fracaso de la influencia de los medios en la formación de la opinión pública. Claro. ¿Sí? Lo que tenemos es que en Estados Unidos la mayor parte del espectro de medios tradicionales, medios de noticias tradicionales, apoyó explícitamente la candidatura de Hillary Clinton. La proporción de apoyos explícitos fue de 27-1, Hillary versus Donald Trump, por un lado. Por otro lado, es que a nivel del contenido de la cobertura periodística, los repetidos dichos racistas, xenófobos, sexistas, misóginos y en aquel entonces el candidato Trump fueron cubiertos de arriba, abajo, de izquierda a derecha, profusamente por el sistema de medios tradicionales. En una elección hace 30, 40 años, el candidato Trump hubiera quedado realmente esmerilado, incluso hubiera posiblemente tenido que bajar su candidatura frente a una cobertura de este tipo. La pregunta que yo me hice en la nota que publicó Revista Anfibia el martes por la mañana, antes de las elecciones, o sea, una vez finalizada la campaña, pero antes de las elecciones, es ¿cómo es posible que para ese momento, el domingo, que fue cuando yo terminé de escribir la nota, candidato Trump estuviera dentro del margen de error en las encuestas, ¿sí? Habiendo tenido semejante cobertura negativa de los medios tradicionales? Y la respuesta que yo propongo, en parte, en el artículo, no es la única variable, pero yo creo que es una variable muy importante, es el desempeño de la estrategia comunicacional de Trump en las redes sociales y en los medios sociales, que fue muy superior al desempeño de la estrategia comunicacional de Hillary Clinton en los mismos medios sociales. Claro. Y en las redes sociales las cosas son más breves, más escuetas, digamos, estos artículos en profundidad. El Washington Post puso 100 personas a investigar la vida de Donald Trump. Bueno, los tiempos de lectura son más cortos. Y algo muy interesante que plantea tu artículo, Pablo, que es un fenómeno que a mí me tiene en parte preocupada del periodismo, que es que las redes sociales uno solo recibe o tiende a recibir aquella información que corrobora ideas preexistentes, no contrasta ideas diferentes a las que uno ya tiene por cómo circula la información, ¿no? Claro, hay que entender que no está en la esencia de las cosas, no es algo que necesariamente tiene que ser así en las redes sociales. Pero los medios sociales como Facebook tienen una lógica comercial, necesitan vender avisos, y está demostrado que cuando la gente está expuesta a información que confirma sus creencias y sus valores preexistentes, eso la pone más contenta, y cuando más contenta está, más efectividad tienen esos avisos. Claro. Entonces, la lógica de selección de la información del algoritmo de Facebook tiene una base comercial y por ende nos expone información que confirma lo que ya creemos, lo que ya sabemos, lo que está en sintonía con lo que pensamos. Entonces esto lo único que hace es exacerbar las preferencias preexistentes y aislarnos de opiniones alternativas. Claro. Bueno, se queda Pablo con nosotros vía Skype. Luis, la teoría de Durán Barba es un poco esta, en el sentido de el círculo rojo, el establishment, los medios establecidos no influyen sobre el electorado, no vale la pena prestarles mucha atención. ¿Es un poco eso lo que reflejó la elección de Donald Trump? Bueno, digamos, la situación después de la elección ha tomado formato de novedad escandalosa, es decir, la relación entre la gente y los medios de comunicación. Yo quisiera reforzar algo que estaba diciendo Pablo recién. En 1960 hay un libro muy famoso que se llama El votante americano, The American Voter, cuya teoría más revolucionaria para ese momento y que se sostiene todavía el día de hoy es que la opinión pública, más que consumir información de la prensa
para formarse una idea política sobre las cosas, en realidad lo hace para confirmar lo que piensa. En general hace más o menos 40, 50 años que se sabe que el consumo de información es para reafirmar las ideas propias. Es decir, por ejemplo, en el peor momento de la tensión kirchnerismo-antikirchnerismo, el que se sentía antikirchnerismo no se levantaba a la mañana y evaluaba la información que tenía a su disposición para decidir si ese día él era antikirchnerista. Y lo mismo kirchnerista, es decir, cada uno sabe qué información consumir y por lo tanto desde ese punto de vista, digamos, lo que hace es asume a favor o en contra de las cosas. Y en el caso de Estados Unidos, quisiera reafirmar, digamos, complementar algo, que más allá de la modificación, es decir, del voto, casi todos los republicanos votaron a Trump y casi todos los demócratas votaron a Hillary, ¿no? Más allá de que hubo modificaciones y que además hay otros componentes, ¿no? Es decir, pero tengamos en cuenta que el electorado norteamericano, 7 de cada 10 votantes probables ya tienen identificado un partido político, o sea que todo se sigue jugando, inclusive en esta elección, del 30% restante que se declara independiente o ni siquiera sabe cómo declararse independiente, ¿no? Claro, y la dinámica de las redes sociales es muy funcional a esto de consumir lo que uno ya cree. No, perdón, la dinámica de las redes sociales de alguna manera es una continuidad moderna, igual Pablo es mucho más experto que yo, pero quiero decir sigue, digamos, reproduciendo lo que él denominaba como el algoritmo de Facebook, sigue reproduciendo la lógica del consumo de medios, ¿no? Ahora, Eduardo, decime, Pablo. ¿Puedo intervenir un segundo, María? Sí, hay una continuidad, pero al mismo tiempo hay una intensificación de esas prácticas y un refuerzo muy fuerte respecto de lo que sucedía antes. Y que entonces hay como llega a, yo creo, tomar un salto cualitativo esa esfera, esa burbuja donde solo nos relacionamos con aquella información que nos gusta, que confirma lo que ya creemos. Y eso de alguna manera lo que hace es esmerila la influencia de los medios tradicionales que intentan abrir un poco el juego y presentar un abanico un poco más amplio de opinión. No, sí, para los periodistas, para por lo menos los que creemos en un determinado estilo de periodismo, esto es dramático. Pero bueno, Eduardo, tema encuesta. ¿No supieron leer los datos los encuestadores? ¿Qué está pasando? No, es que el mundo ha cambiado mucho y un instrumento que fue espectacularmente valioso durante 50, 70 años, en los últimos años, especialmente 10 años, está mostrando cada vez más fisura. Y esto es no porque estén mal hechas las encuestas, es porque ha cambiado de tal manera la sociedad que están midiendo que ya es un instrumento poco sensible a los cambios que producen. Primero, las encuestas electorales, a diferencia de todo el resto, son predictivas, no son descriptivas. Con lo cual, con la misma muestra, el mismo margen de error, etcétera, tienen un margen de variabilidad mucho mayor. Las encuestas preelectorales empiezan diciendo, si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Pero no son hoy. Y esto ya es un condicionante muy importante, porque la realidad va cambiando mucho, sobre todo en sectores que mal llamábamos nosotros los indecisos, y en realidad deberíamos llamarlos indiferentes. Son individuos que hasta último momento no toman conciencia de la realidad. Y me he sorprendido con un dato de la CNN anoche. Nosotros en varias mediciones venimos viendo que en la Argentina el 15%, punto más, punto menos, de los votantes deciden su voto en las últimas 48 horas. Sí. Y dentro de eso una tercera parte dentro del cuarto oscuro. 15% en 48 horas. Ayer la CNN daba 14% en las últimas 48 horas para las elecciones americanas. Entonces, tener un instrumento de medición que con esta volatilidad, con esta falta de definición, con este ataque de último momento, pueda medir sutilmente, es muy difícil. Los márgenes de error reales son superiores a los teóricos de tablas, porque no se puede acceder a toda la población. O sea, teóricamente todos deberían tener la misma... Hillary Clinton gana en el voto popular, o sea que... sí, pero acá lo importante no era si ganaba en el total, sino si ganaba el colegio. Si ganaba en Florida, sí o no, 29 electores. Si ganaba en Michigan, sí o no. Y ahí es determinante. Entonces, pero también es cierto que las redes sociales y las mismas encuestas van modificando el discurso del candidato todo el tiempo, van neutralizando el otro, y fíjate que en todo el mundo estamos terminando
49-51, 48-52, no es 70-30 como antes. Pero también me parece... Y para esas diferencias, el instrumento ya no sirve. Pero también me parece que hay algo del final de lo políticamente correcto, ¿no? Estados Unidos es el mundo, el país de lo políticamente correcto, y si algo que Trump fue políticamente incorrecto. Bueno, a ver, hay algo que siguiendo con los medios y con lo que le atrae a la gente, ¿no? A los medios les interesa, les llama la atención, casi tiene un comportamiento que podríamos describir como sistémico, le llama la atención lo escandaloso, lo disruptivo, lo que tiene muy poco que ver con la vida común de todos los que no aparecemos cada tanto en la televisión. Todo lo que no tenga que ver con la vida normal y cotidiana va a aparecer en la televisión. El trayecto más impactante digamos, del trabajo de Trump es que él logró generarse una publicidad basada en el escándalo que le permitía a él estar en los medios de comunicación de manera constante. Yo ahora no recuerdo, pero había un cálculo de lo que saldría haber tenido si lo tuviera que pagar el nivel de exposición que tuvo Trump en los medios de comunicación durante estos 18 meses, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que hizo es estar expuesto a su votante probable y fue enormemente exitoso en eso. Y la estructura de voto que él tuvo, y revisando inclusive los estados, es un votante, obviamente que es republicano, porque recordemos que muchas de las cosas que él exponía están en la agenda republicana hace muchos años, pero es el americano tradicional que mira para atrás, que tiene la imaginación de que, digamos, el tiempo perdido, mejor, bueno, el caso de Michigan o el caso de las zonas industriales, del apogeo de la industria. Pero esos eran demócratas. Claro, justamente, bueno, hay una modificación, por supuesto, ¿no? Pero es decir, me refiero a que un candidato tan extraño logró atravesar, digamos, de una manera novedosa a través del escándalo de los medios, y de esa manera él se comunicó con su electorado. Perdón, la gente que se reía de él en el debate se reía porque no estaba de acuerdo con él, pero es decir, esas cosas que parecían para mucha gente espantosas, para su electorado era lo que quería escuchar, ¿no? Eso, Pablo, ¿no? Si uno ve los debates, se suponía que había sido un desastre los debates, y también ahí hay una pérdida de influencia, o por lo menos una lectura distinta de los medios respecto de qué pasó en un debate, de lo que pasa con la gente. Digamos, lo que las investigaciones en ciencia política, que no es mi área, yo soy más periférico de ese área, lo mío son los medios y la comunicación, pero las investigaciones en ciencia política muestran que los debates no influyen tanto en el comportamiento de los votantes. Lo que yo sí remarcaría es lo que acaba de ser dicho, que es que, digamos, la extravagancia siempre funcionó, pero ahora funciona mucho más que antes. Es un síntoma de época, porque vivimos en una era de abundancia informativa. La cantidad de información que tiene la gente es muchísimo mayor que la que tenía antes. La cantidad de canales, de medios, de dispositivos que tiene para acceder a la información es muchísimo más importante que antes. Entonces, para escucharnos entre el ruido, como decía la canción, ¿sí?, hay que levantar la voz. Claro. Lo que hizo muy bien el candidato Trump, quizás deliberadamente, quizás espontáneamente, quizás porque es así, no lo sé, es levantar la voz y ser muy extravagante, y en un contexto donde uno está bombardeado por estímulos informativos, eso funciona. Predictivamente, uno puede pensar que a medida que avancen las próximas campañas, vamos a ver más de ese tipo de comportamientos. Claro, no sabemos si es muy sofisticado o si fue el hombre de este tiempo para esta situación, ¿no? El escándalo funciona. Ha sido el Marta Minujín de la política. Y esto mismo ha llevado... Pero va a gobernar. Esto mismo ha llevado a un factor más, que es muy atractivo verlo, pero al momento de dar la encuesta es un voto vergonzante. Y esto también es uno de los factores de distorsión. Y cuando tenemos un margen de error tan acotado, una cierta proporción de voto políticamente incorrecto, también llamado vergonzante, también ha influido en que no han podido las encuestas predecir, ¿no? Sí, yo no estoy tan de acuerdo. ¿No? Hay mucha discusión, no hay realmente evidencia del voto vergonzante, pero entiendo el punto. Creo que el concepto, el problema que están teniendo, digamos, volviendo sobre los casos que han llamado tanto la atención, de encuestas que no daban, inclusive el caso en Argentina, ¿no?, del cual yo he sido protagonista de ese tipo de problemas, lo quiero decir. Me gusta la autocrítica. No, sí, es una condena que llevo hace 11 meses, pero... Quiero remarcar algo porque, que bueno, acá la última elección también. No, pero quiero remarcar algo que me parece importante. Estamos enfrentándonos todos a elecciones muy partidas, es decir, no estamos encontrándonos con ciudadanías
homogéneas en opiniones, es decir, el Brexit se votó distinto en los centros urbanos y las periferias. En Colombia se votó distinto en los lugares donde hay conflictos, de los lugares más alejados. En Argentina mismo se votó de manera muy distinta en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, al resto del país. Y en Estados Unidos también está partido, es decir, el desafío del instrumento de medición. La segmentización, la segmentación, la cosa de los guetos. Bueno, en Estados Unidos es muy predominante, y yo lo he usado un montón, y es muy interesante, la metodología online y las metodologías del IBR, o sea, la maquinita que llama. Lo que pasa es que hay una parte del voto de Trump que está vinculado a lugares de difícil probablemente acceso. Claro, la zona rural. Al tener tanta sobredimensión en ese voto, le terminó a permitir, compensar esto, pero igual me parece que el desafío es cómo se puede llegar a esa heterogeneidad. Bueno, perdón, le quería preguntar una cosa a Pablo con el tema de la polarización, que me parece que es otro fenómeno, ¿no? La espectacularidad y la polarización, que también es a veces creíamos nosotros que esto venía del peronismo, antiperonismo en la Argentina y que era un fenómeno local nuestro. Abrimos un poco los ojos y vemos que no, que es un fenómeno que se está dando en el mundo. Correcto. Yo igual quería retomar algo que se acaba de decir, y me parece que así como la influencia de los medios en la política tradicional está bajando, también la influencia de las encuestas en las campañas políticas van a bajar. Esta elección marca un punto de inflexión, yo creo, y se va cada vez más a medir el sentimiento de los votantes en función de los comportamientos en los medios sociales, en las redes sociales, y así como antes los candidatos hacían un poco lo que daban los focus groups y las encuestas, van a empezar a hacer cada vez más aquellas cosas que funcionan en las redes sociales. Claro. Y Eduardo, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Pablo. Boskoski desde Pensilvania, en este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y me despido ustedes dos también, Eduardo, ¿una línea? Bueno, justamente lo que él hablaba, la balcanización de los votantes. Yo para que no se sienta tan culpable por estos 11 meses, yo digo que esto es una ciencia que se ha transformado muy compleja y lo único que tenemos que ver del otro lado es humildad, saber que es un dato más, no es la predicción. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado acá esta noche. Y ustedes quédense ahí porque tenemos que ver qué significa Trump para el mundo, qué va a pasar con China, con México, con el proceso de acercamiento y de levantamiento del embargo a Cuba, Colombia, qué va a hacer Donald Trump para el mundo, para Medio Oriente. Está con nosotros el profesor Juan Gabriel Tocatlián. Enseguida, después de la tanda, conversamos con él.